Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos porque tenemos la nueva oportunidad, nueva gracia, nueva oportunidad de abrir tu palabra y que ella una vez más toque cada uno de nuestros corazones. Por favor, Señor, síguete paseando. Algo está sucediendo en esta reunión y tu espíritu se está paseando. Los cantos han atraído la presencia angelical. Nuestros corazones están disponibles y ahora queremos, Señor, que tu sagrada palabra caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Que esto no sea una reunión más, que sea la reunión donde el Espíritu de Dios toque, hable, restaure y ayude a cada paso de nuestra vida hacia la patria celestial. Bendice a aquellos que están a través de la transmisión también. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Díselo, prepárate para la bendición. Y quisiera que me acompañaran bajo el título Otra prueba más, al capítulo número 8 del poderoso libro de Deuteronomio. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y ahí hay algo, iglesia. Ahí hay algo que va a bendecir nuestras vidas en esta mañana. ¿Quién dice amén a eso? No escuché el amén de la iglesia. ¿Quién dice amén a eso? Déjeme decirle algo. Cada reunión de la familia de la fe, Dios siempre tiene una porción especial, única y exclusiva para cada uno de nosotros. Y este día, el que estamos viviendo, ¿saben qué? El día de ayer ya pasó. El día de mañana siempre les he dicho, y lo sabemos todos, que ¿qué? No sabremos si vendrá, pero hoy la bendición es exclusiva y el Señor la hará realidad en cada una de nuestras vidas. Vamos a el poderoso capítulo número 8. ¿Cuánto daría yo por predicarles todo el capítulo 8? Pero por la gracia de Dios vamos a iniciar este sábado y la continuación, si el Señor nos da licencia, si el Señor preserva nuestros días, continuaremos y el próximo sábado tendremos la segunda parte de Otra prueba más, la segunda o la continuación. Vamos al capítulo número 8, leyendo desde el primer versículo, verso número 1, gracias, verso número 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo, diga conmigo todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis, ¿qué dice su Biblia? A ver, iglesia, multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y la lectura bíblica que leyó mi querido hermano Ordóñez, clara y definitiva, dice el verso número 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Leo el versículo número 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Palabra de Dios. En esta mañana, y ya les dije bajo el título Otra prueba más, yo necesito que usted piense, y hoy lo invito a meditar en este tremendo versículo número 2.
Pero cada uno de nosotros va a tomar el versículo conforme a su experiencia. Yo no quisiera que hoy usted saliera de la casa diciendo, bueno, esa es la experiencia del pastor. Lo que el pastor compartió con nosotros es su experiencia. Tampoco quisiera que su mente se fuera a la experiencia de sus padres, a la experiencia de un vecino, de un conocido. Yo quisiera que hoy, en el nombre del Señor, usted preste atención y ponga sentido en este versículo en su propia experiencia. Así de evidente va a ser la bendición. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es posible que alguno de nosotros tenga más de 40 ya. O tal vez algunos han iniciado su trayectoria con el Señor y tenga 3, 4, 5 meses con el Señor. Pero de algo todos estamos seguros aquí, si yo les fuera a preguntar a cada cual, es que cada uno ha tenido que trazar un desierto en su vida. En algún momento dado de la vida, querida iglesia, nos hemos sentido acalorados, fatigados, cansados, incómodos. El desierto no es fácil ni de día ni tampoco de noche. El desierto de día calienta. El esfuerzo del sol molesta, fatiga. Y de igual forma en la noche el frío castiga, incomoda. Así que si yo hablaría aquí de mi desierto, estaría hablando yo de mi propia experiencia. Pero yo no puedo negar y tampoco pudiera yo certificar, no, él no tiene su experiencia. No, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia en el desierto. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, te tendrás que acordar. En otras palabras, no te puedes olvidar de que yo caminé contigo en medio del desierto. El día que estuvo incómodo, el día que estuvo fatigante el proceder, el día que tuviste que enfrentarte a una enfermedad, a un problema financiero, a una realidad con un hijo rebelde, a alguna situación legal, en algún momento, cuando tú tuviste que pasar alguna dificultad, por favor, acuérdate que no se te olvide que Jehová Dios estaba a tu lado. El mismo Deuteronomio en el vecino capítulo anterior al capítulo número 8 nos dice en el verso 7, verso 18, no tengas temor de ellos. Y vuelve otra vez y aparece la palabra. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto. Que no se te olvide lo que Dios mostró en favor de su pueblo delante de aquel temible gobernante, delante de aquel terrible escenario en Egipto, donde el pueblo estaba cautivo, donde el pueblo se le azotaba de día y de noche, donde el pueblo no podía razonar, mucho menos tenía derecho a hablar. Acuérdate que yo los liberé de ese castigo. Y ahora en este desierto, a pesar de la murmuración del pueblo, que llegó inclusive a decir, querida iglesia, nos traíste aquí a morir. A pesar de la murmuración del pueblo, ahora aquí, ¿cómo nosotros vamos a subsistir? A pesar de la murmuración del pueblo, que llegó inclusive el pueblo a decir, nos hubieses dejado en Egipto, nos hubieses dejado allá, Moisés. A pesar de ese pensamiento, ahora Dios le está diciendo, acuérdate claramente de todo el camino por donde te he traído Jehová Dios estos 40 años. Pero ahora el versículo dice, para afligirte, para probarte. Y ahí no me concuerda en la historia que Dios quiera liberar a un pueblo del castigo, lo ponga, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Lo ponga en el desierto para probarlo y para afligirlo. Bueno, de eso ellos ya tenían suficiente allá en Egipto. Allá dígame si no estaban probados. Dígame allá si no estaban afligidos. Evidentemente la vida en Egipto no era fácil. Pero ahora la prueba
y la aflicción del versículo número 2 del capítulo número 8 de Deuteronomio proviene de parte de Dios. Una cosa es que el enemigo te aflija y te pruebe, cosa que voy a explicar en un instante. Y otra es que Dios, conforme a este versículo, te aflija y te prueba. Alguno ya trancó su pensamiento, los prejuicios subieron a su pensamiento y está diciendo: no, pastor, usted está equivocado. ¿Cómo que Dios me va a querer probar? Dios lo que hace es salvarme. Dios lo que hace es proveer un espacio, abrir una puerta para que yo salga de la situación. ¿Cómo que Dios me va a afligir? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Acuérdate de los 40 años que pasaste en el desierto, donde te llevé a probarte, donde te llevé a afligirte. Interesante cómo la palabra del Señor lo amplía en el capítulo 8, ahora el verso 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres, ayuda a mi iglesia, no habían ¿qué? No habían conocido, afligiéndote, y vuelve otra vez el término, y probándote para a la postre hacerte bien. Probándote, afligiéndote, para al final de cuentas hacerte bien. Déjeme hacer una línea aquí. Es importante que hagamos esta línea. El enemigo no puede probarte a ti. El enemigo es limitado. Tan limitado que al usted y yo estar cubierto por la sangre de Jesucristo, lo hace un enemigo vencido. Eso lo digo claro y firme, porque por la gracia del Señor, usted y yo somos más que vencedores en Cristo. Alguien que diga amén a eso. Si usted está titubeando todavía en el gran poder de nuestro Creador y nuestro Redentor, algo está sucediendo en su jornada cristiana. Viva seguro de que Dios venció en la cruz del Calvario. Viva seguro de que el Espíritu de Dios lo acompaña a usted, no importa si el desierto está caliente ahora mismo en su vida. Viva seguro que a pesar de lo frío de la noche y la oscuridad de su realidad, hoy día en el desierto, Jehová Dios todavía lo está acompañando. Usted no está solo. Jehová es su pastor y nada le faltará. Entonces nosotros necesitamos empezar a entender los absolutos de la Biblia. Y yo sé que es un gran reto para un predicador del siglo XXI. Por cierto, vengo predicando desde el siglo pasado. ¿Alguien dice amén a eso? Es un gran reto en una sociedad relativa hablar de cosas absolutas. Cuando todo, bueno, depende, pastor. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, quizás, tendríamos que tener un poquito de más información. Por cierto, la información basta, es una información que con las cataratas de información son impresionantes hoy día en la sociedad. Lo único es que dicen los psicólogos y los que estudian la conducta humana que no sabemos qué hacer con tanta información. Es tanta información la que tenemos que no sabemos qué hacer con tanta información. Pero déjeme ponerle algo claro. Cuando Dios dice nunca, cuando Dios dice todo, cuando Dios dice siempre, eso son cosas absolutas. Créale a Dios cuando Dios habla. ¿Alguien dice amén a eso? Si Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, enséñeme su mano si usted va a creer en eso. Enséñeme su mano. Mi mamá tiene que estar levantando su mano en San Juan de Puerto Rico. Ese es su versículo preferido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor dice, siempre estaré a tu lado, durante todos esos 40 años estuve a tu lado, eso hay que creerlo, porque son cosas absolutas. No le busque la vuelta. Y cuando Dios dice que nos prueba y que nos aflige, entonces nosotros debemos pensar en algo. Y la línea que debo ubicar en este momento es que el enemigo es vencido. El enemigo no lo puede probar a usted. El enemigo lo tienta.
Y hay una gran diferencia en cuando Dios prueba y cuando el enemigo lanza una tentación. Y se la voy a explicar. El enemigo no puede leer su corazón, tampoco puede leer el mío. A mí me enseñaron desde muy chiquito que cuando fuera a orar, orara callado para que el enemigo no me escuchara. Porque si el enemigo me escucha, como él no sabe lo que yo tengo por dentro, lo va a escuchar y va a preparar, mi querido hermano Ismael, una estrategia y va a tratar de, miren, hasta que leí en el espíritu de profecía, que cuando un cristiano dobla sus rodillas y ora en voz alta, increíblemente una muralla angelical cubre al cristiano que está hablando con Dios y las huestes del enemigo huyen de su presencia. Así que no limitemos el asunto de orar en silencio, el orar con los ojos cerrados, el orar arrodillado, el orar parado, el orar conduciendo, el orar de noche, el orar de madrugada. No limitemos la vida de oración, porque la Biblia lo que dice es que oremos sin parar, oremos sin cesar, no importa la circunstancia. La iglesia está siendo bendecida en esta mañana. Así que el enemigo vencido, lo único que puede hacer para enterarse de lo que yo tengo adentro es lanzarme una tentación. Y ahí tira la cáscara a ver si yo resbalo. Y la tentación evidentemente está diseñada en base a lo que él descubre que hay dentro de mi corazón. Pero Dios, que conoce su corazón y conoce el mío, no necesita tentarlo usted ni tampoco tentarme a mí. Pero sí Dios nos prueba. Dile al que está al lado tuyo, Dios te prueba, díselo. Quizás hay un esposo que está diciendo, Dios te prueba conmigo, querida esposa, amén. Pero esa es la realidad. Después le pregunto a las esposas, amén. Dios no tenta, Dios sí prueba. ¿Saben qué, iglesia? Dios prueba a los suyos. Hay alguien que va a salir incómodo de aquí por la verdad que está escuchando. Incómodo hacia el lado positivo. No incómodo así, con el ceño fruncido. Espero que usted no haya, es que aquí no hay. En esta familia en King no hay los que saludamos feliz sábado, no, aquí todos sonreímos. ¿Alguien dice amén a eso? Pero déjeme decirle una gran verdad. Todos tenemos un desierto y a los de Dios, Dios los prueba. Pregúntele a Elías. Pregúntele a Juan el que bautizaba. Pregúntele a Enoc. Pregúntele a José, a Esther. Habla, por favor, con Santiago y con Pedro. Saca un rato y habla con Pablo. A ver si esos que no eran de Dios no fueron probados. La realidad es que nuestra historia lo marca. Si el mensaje, me refiero a la proclamación hecha en el 1844, hubiese sido de corta duración, como muchos de nosotros suponíamos, no habría habido tiempo para desarrollar el carácter. Déjenme explicarle. Si el mensaje del advenimiento hubiese terminado, necesito que veamos el gran chasco de forma positiva. De alguna otra forma Dios permitió que esos pioneros de este sagrado mensaje vivieran lo que vivieran, y de alguna otra forma el Señor ha alargado el caminar por el desierto. Algo el Señor se trae con cada uno de nosotros. Y es cierto, querida iglesia, que estos hombres y estas mujeres de Dios fueron probadas. Se les removió el carácter a más de uno de ellos. A más de uno de ellos se les tuvo que señalar y tuvo que trabajar con el señalamiento. Esto de ser cristiano no es para cobardes. Es importante que sepamos que el Señor nos ha llamado a enfrentar espada.
Porque el primero que no quiere saber de nosotros es el enemigo de las almas. Y a veces el enemigo usa a alguien para que nosotros quedemos lastimados, heridos. La realidad acerca de esta historia fue que muchos en aquel momento actuaron por sentimiento. El Señor va a llegar. Tenemos que vender todo. Tenemos que deshacernos de todo. El Señor va a llegar. Pero no actuaron por principio y por fe. Y este mensaje solemne y temible sí conmovió a muchos. Los movió a actuar por el impulso, los movió a actuar por el gran momento que se estaba viviendo. Pero el Señor no nos invita a movernos por emoción, nos invita a movernos por principio, por fe, por confianza. ¿Sabe por qué? Porque seremos probados. Y cuando somos probados se nota si nosotros realmente hemos abrazado este mensaje con el corazón. Cuando somos probados es cuando realmente el Señor se goza de su Hijo. Preguntémosle a Job. Lo pusieron en el escenario universal. Haz con él lo que desees. No te atrevas a tocar su vida. Y no pudo. Era una orden del Rey del universo. El enemigo es limitado. La realidad de estos pioneros fue que obró sobre sus sentimientos el mensaje y excitó sus temores, pero no realizó la obra que Dios quería que se realizara. ¿Saben por qué? Porque Dios conduce, amada iglesia, su pueblo paso a paso. No tenemos un Dios en las alturas que de momento se levanta y dice: ¡oh, voy a hacer esto con mi pueblo! Por alguna emoción extravagante. Dios lleva a su gente poco a poco. Y dentro del poco a poco los va probando. A ver de qué estamos hechos. A ver si realmente la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? A ver si realmente somos lo que somos. Listen, young people, it's not about to do. Christian life is not about to do, it's about to be. It's to be in Jesus Christ. It's to be in our fundamentals, be in the Bible, in the Word of God. It's not about programming. I tell you this before. Dios nos lleva paso a paso. Dios coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay adonde, iglesia, lo que hay aquí dentro. Alguien dijo que cuando llega la prueba, es que se sabe lo que cada corazón posee. Cuando las cosas están todas bien, pero cuando llega el momento difícil, ahí es que se sabe realmente cuán serias son nuestras convicciones. Pastor, ¿por qué nos estás hablando de eso en esta mañana? Lo estoy haciendo en primer lugar porque el Señor lo puso en mi corazón para este hermoso pueblo. Y en segundo lugar, porque sé que varios de ustedes están siendo probados. No podemos ignorar que cada uno de nosotros, en alguna realidad de nuestro propio desierto, estamos siendo probados. Y es una realidad importante, porque algunos soportan ciertas pruebas, pero otros fracasan en otras. Esa es la realidad del camino. Yo no quiero que te ilusiones con si no estás orando vas a vencer las tentaciones del enemigo. No quiero ilusionarte con eso. Sería irresponsable de mi parte en mi investidura ministerial hacerte saber que si sigues tranquilo y dejando esa vida espiritual así, a como salga, cuando llegue el momento difícil vas a ser el vencedor. Sería irresponsable de mi parte.
Que si no estás siendo un dador alegre, estés ilusionado con ser bendecido y que las ventanas de los cielos se abran para que el Señor derrame bendición sobre usted y sobre mí hasta que sobreabunde. Sería irresponsable de mi parte decirle, siga tranquilo sin asistir a la iglesia, sin involucrarse en el evangelismo, en la ganancia de sus seres queridos para Jesús, y usted va a disfrutar del río de cristal y de las calles de oro. Sería irresponsable de mi parte, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos lleva a todos a entender lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero cuando haya resistido la prueba, recibirá, ayúdame iglesia, ¿qué cosa? Recibirá, ayúdame fuerte iglesia, la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alguien que esté respirando, que alabe su nombre. Macarios. 7 veces feliz será el varón. 7 veces feliz el que soporta la tentación. Hay una diferencia entre soportar y resistir. Hay una diferencia. Y yo no se la pregunté al comentario bíblico adventista, ni tampoco a un doctor. Yo se la pregunté a un simple diccionario de la Real Academia Española. Hay una gran diferencia. Soportar es cuando se ejerce fuerza o presión y usted está ahí soportando. Resistir es cuando no se sufre daño. Es cuando se resiste sin quejarse o tratar de evitarlo. El versículo dice, querida iglesia, bienaventurado el varón que soporta. ¿Que soporta qué? La fuerza, la presión que proviene del enemigo. Bienaventurado ese ser humano que soporta la presión, la fuerza con la que el enemigo nos está atacando para saber qué hay dentro de nuestro corazón. Pero sigue diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, ahora no dice soportar, porque la prueba no proviene del enemigo, la prueba proviene de Dios. La tentación proviene del enemigo, pero Dios ya conoce mi corazón. Y Dios quiere, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, quiere saber, probándome y afligiéndome, qué es lo que tengo yo en mi corazón. Él lo sabe, pero es para que yo me dé cuenta. Es para que yo me dé cuenta y quede claro delante de Él y delante de mí que cuando Él exprimió, que cuando Él probó, que cuando Él acercó, que cuando Él puso y nos invitó a que resistiéramos. El resistir no sufre daño. Dios nos guarde, pero si existe un terremoto en la tarde de hoy y sacude este edificio y llegamos a las 5 o 6 de la tarde a ver los daños y vemos el edificio en pie, vemos que no sufrió ningún daño. Más de uno de nosotros dirá en la historia del terremoto de esta tarde, ¿sabe qué dirá? La casa de Dios resistió el terremoto. Resistió, no hubo daño, podemos seguirnos reuniendo. Con razón Dios no me invita a mí a soportar. Dios lo que me invita a mí es a resistir en la prueba, sabiendo que al fin y a la postre, dice la Biblia, me hará bien. Sabiendo que si el Señor está tratando de exprimir mi corazón es para que mi carácter sea renovado. Sabiendo que cuando Él aprieta, cuando el frío del desierto llega o el calor del desierto llega, Él quiere saber lo que hay en mi corazón y darlo a conocer para que hayan cambios en mi vida. Pero finalmente no va a haber daño. Debo resistir sin quejarme. Debo resistir y no tratar de evitarlo. Interesante lo que me enseñó a mí el diccionario de la Real Academia Española. A medida, querida iglesia, que avanzamos en el proceso, el corazón es probado. Y déjeme decirle algo, esto no se va a poner mejor. Ya muchos de nosotros aquí nos estamos preguntando, ¿saludo al hermano o no lo saludo?
Así estamos todos aquí hoy. Y el pastor le va a dar la mano junto a su esposa en la puerta. Pero posiblemente uno va a decir, no, porque yo vi que ya 70 le dieron la mano al pastor y yo no le voy a dar la mano al pastor hoy. Estamos viviendo en realidades que, por cierto, la iglesia necesita tomar todas las precauciones necesarias. Nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan ser orientados y responsablemente, como pastor de la iglesia, los invito a seguir las instrucciones de lavarnos las manos constantemente. Esto ya, la última historiecita, se salió de control. Ya esto no es allí ni allá. Pero a medida que avanza el proceso, en nuestra vida espiritual, el corazón seguirá siendo probado. ¿Alguien cree en el espíritu de profecía aquí? Enséñeme su mano. Voy a leer de Joyas de los Testimonios lo siguiente. Pronto tendremos proyectores nuevos. ¿Alguien dice amén a eso? Algunos amén, algunos no, pero vamos a seguir creyendo. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón, esto se va a poner un poquito más fuerte, si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden. Porque hiere directamente, aguántese, algún ídolo suyo. Así también, o así tienen, debo decir, oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Esto va a seguir. Dios va a seguir probándonos. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos anhela genuinos. Dígame a eso, por favor. Dios nos anhela de verdad. ¿Sabe por qué? Porque ya Él pronto está a las puertas y Él viene a buscar los genuinos, los de verdad, los que fueron probados y recibieron bendición. Hay algo, querida iglesia, que aprecian más que la verdad, tristemente, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. El espíritu de profecía lo llama un ídolo. De eso vamos a hablar el próximo sábado. Un ídolo. Todo lo que esté o anteponga a Dios es un ídolo. Y a veces pensando en eso, cuando el Señor nos prueba, ¿cuál era el principal problema del pueblo de Israel en Egipto? Dígame usted, ¿cuál era el principal problema? ¿Cuál era? La idolatría. Ese era el principal problema. Dígame si hoy día no es lo mismo. Dios quiere que nosotros lo tengamos en primer lugar. En la misma preciosa joya del espíritu de profecía, dice: los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. ¿Quiénes? Los que cuando Dios pruebe y exprima y aflija y pruebe, echen a un lado todos los ídolos y mantengan a Dios como principal Dios soberano en cada una de sus vidas. La batalla final no se trata de quién diezmó más, quién vino más a la iglesia, quién da más estudios bíblicos. El reto final va a ser a quién realmente estamos adorando. ¿Quién realmente es nuestro Dios?
Dios, querida iglesia, somete a prueba a su pueblo ahora. ¿Sabe por qué? Porque después no va a haber necesidad. Es en este lugar en el que se debe preparar el pueblo para comparecer ante su presencia. Ahora es que Dios nos está exprimiendo. Ahora es que Dios nos está probando. Y quizás más de uno aquí, como el título de este mensaje, está diciendo: otra prueba más. Alaba a Dios en medio de esa prueba. Con las fuerzas que tengas. Alaba a Dios en medio de la prueba. Aquí en Quín y en este mundo, en los últimos días, la gente mostrará cuál es el poder que actúa en sus corazones y realmente controla sus acciones. Si estamos viviendo en el tiempo del fin, esto es parte de las características del tiempo final. Dios seguirá probando a sus hijos. Testimonios para la iglesia dice: si es el poder de la verdad divina lo que conducirá a realizar buenas obras, elevará al que lo recibe y le hará tener un corazón noble y generoso como su divino Señor. ¿Alguien quiere aquí el carácter de Jesús? Enséñeme su mano. ¿Alguien? Yo quiero el carácter de Jesús. Yo anhelo el carácter de Jesús. Si no, ¿para qué soy su seguidor? Que mi esposa sepa que Jesús transforma mi carácter. Que mis hijos disfruten del carácter de Jesús en la vida de su padre. Que mis hermanos y hermanas, y a veces malentendemos y hablamos que el carácter de Jesús, cualquiera tal vez lo podía tomar de tonto. No, Jesús tenía un carácter firme. ¿Qué hacen detrás de mí? Porque si ustedes están detrás de mí por los panes y los peces, hoy yo no sé dónde voy a dormir. Eso es firmeza. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Eso es firmeza de carácter. Y a veces vemos a Jesús sentando a los niños sobre su falda y diciendo: déjenlos. No. Fue un momento donde Jesús dijo: dejen los niños, venid a mí. Ellos son los dueños. Y todo el mundo se quedó frío. Lo que Jesús no era, era que no era malcriado. No era ofensivo. No faltaba el respeto. Pero sí se notaba la firmeza del maestro. Un día miró a Pedro a sus ojos y le dijo: Satanás, apártate de mí. El carácter nos lleva a vencer la prueba. Nos lleva a darle gracias a Dios porque estamos siendo exprimidos para que nuestro corazón refleje su carácter. Dios está probando ahora a los jóvenes y a las personas de edad. Eso dice el espíritu de profecía. Dios está en eso, en bendecir y exprimir la juventud. Y escúchenme, jóvenes, dejen que el Señor pruebe sus corazones para que sigan siendo jóvenes y señoritas que glorifiquen el nombre del Señor en la comunidad, en la cancha, en la universidad, en la calle, entre sus amigos que usan vicios. Que ustedes sigan proclamando que Jesús, que prueba su corazón, vive en su corazón en serio. Dejen que Jesús pruebe sus vidas. Y a los adultos, echemos a un lado la arrogancia de que llevamos ya 25 años en esta iglesia y que no hay nada que cambiar. El Señor está probando a jóvenes, dice el espíritu de profecía, y también a adultos. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos, léalo conmigo, iglesia, y sabemos, lo sabemos. Aquí en Quín lo sabemos, que a los que aman a Dios, ayúdame, iglesia, y ese todas es absoluto. Eso no es bueno, esta parece que no.
Esta prueba parece que no. Hable conmigo, que yo le voy a hablar de las pruebas, de cómo el Señor no tan solo me ha sostenido en medio del desierto, sino finalmente su nombre fue glorificado en mi vida. Usted hábleme de las suyas y unámonos en alabanza al que vive por los siglos, porque aquí sabemos en esta iglesia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, para que esté claro, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Si hay alguien sentado en esta reunión o viéndonos a través de la transmisión y esté en medio de una prueba, tranquilo, tranquila, que el nombre del Señor será glorificado en tu vida. Resiste, déjalo que apriete, que está purificando tu corazón. Déjalo que apriete, pero mantente fiel, mantente dependiendo que esa historia va a terminar en victoria para el nombre de Jesucristo. Satanás no tiene, diga conmigo, no tiene. Hello, iglesia, diga conmigo fuerte, ¿no qué? No tiene autoridad, no la tiene sobre cada uno de nosotros. Cuando Él lance la tentación y cuando con fuerza y presión trate de hacerlo usted resbalar, Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométase a Dios. Sométase. Ahí, aguante. No, pero es que yo tengo que controlar lo que está diciendo aquel. Olvídate de tú controlar lo que está diciendo aquel. Mantente aquí orando. Sostente al manto de justicia del Salvador. Escucha solamente su voz. Alábalo en medio de la tormenta. Glorifica su nombre aunque se estén cayendo las paredes. Aunque falte dinero, sigue siendo fiel con lo que tienes. Aparentemente la salud está fallando. Recuerda que si tienes que descansar, descansa en Cristo para resucitar en su nombre. Pero que al salir de aquí tengamos claro que si Cristo venció, y dígame si el Padre no lo probó. Dígame si al único que tenía, al bendito y poderoso Hijo de Dios, dígame si no lo probó. Lo probó hasta la muerte. Y muerte de cruz. Entiéndase, la muerte más vergonzosa. El que se moría de lepra le iba más fácil que al que colgaban en un madero, desnudo, vituperado, insultado y despreciado por la sociedad. Ese fue probado hasta los humos y no pecó. Gloria al nombre del Señor. No pecó. 12:28 de la tarde. Larry, terminé mi sermón. ¿Alguien dice amén? Cuando vayan a almorzar, hablen de eso. Que cuando de momento también hablan. ¿Hubo bendición, querida iglesia? Díganme que sí. ¿Hubo bendición, querida iglesia?